Frente al mar Caribe de la ciudad de Cartagena, en el hermoso Hotel Intercontinental, se realizó el foro de la revista Semana ¿Hacia dónde va el país? La voz más importante de este evento fue la del presidente Iván Duque, quien se mostró en esta ocasión más contundente, más seguro, más decidido en el plan que está desarrollando. Hubo voces a favor, hubo voces en desacuerdo, pero en definitiva el consenso fue de mucha esperanza para una Colombia mejor. Señor presidente, nos honra con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, a los ministros, a los expertos, a nuestros invitados. Nos complace enormemente su presencia acá. Pues este Gran Foro Colombia tiene el objetivo principal de identificar los temas que desde la publicación de Semana hemos identificado como los más importantes, los más relevantes, los que van a marcar la pauta a lo largo de todo el año. Hoy nuestro país ha llegado a la OCDE, algo que tiene un mérito, por lo menos, de reconocimiento internacional. Lo que necesitamos es parecernos en las prácticas institucionales a los demás miembros de esa organización, pero sobre todo partir de una reflexión socioeconómica. ¿Dónde queremos que Colombia esté ubicada en las próximas 3 décadas en términos de ingreso per cápita? Hoy nuestro país puede tener un ingreso per cápita del orden de $7,000. Y la meta nuestra, donde queremos llegar como sociedad, tiene que ser que Colombia se convierta en un país de ingreso alto, que supere los $25,000, los $26,000, los $30,000. Porque eso entraña la transformación de la sociedad, la expansión de la clase media. Y la pregunta es, ¿en cuánto tiempo podremos dar ese salto? Pues quiero decirlo que creciendo al 1% nos va a tomar 100 años. Si crecemos al 3%, quizás 4 décadas. Pero si crecemos al 7%, lo más seguro es que lo logremos en 2 décadas. ¿Es utópico pensar en esos niveles de crecimiento? Yo no creo que sea utópico. Es difícil, es retador, implica muchas cosas de nosotros. Pero lo cierto es que hay que empezar a dar el paso ya. Y darlo significa que nosotros podamos transformar nuestro crecimiento potencial de niveles que a mi modo de ver son mediocres comparados con otras economías del mundo y situarnos en un crecimiento potencial que rápidamente supere el 4%. Eso es enrutar a Colombia hacia esa meta. Pero no es solamente una meta cuantitativa, es una meta que tiene que ir de la mano con una visión que nos permita a nosotros enfrentar el más grande obstáculo social que tiene Colombia. Y me refiero puntualmente a la informalidad. Casi nunca hablamos de esa talanquera que tenemos en el desarrollo de nuestro país. Y lo cierto es que cuando tenemos más del 50% de la población en la informalidad, lo que estamos reflejando es el debilitamiento del sistema pensional. Porque no podemos aprovechar el bono demográfico. Porque tenemos en una sociedad de 22 millones de personas ocupadas, menos de 8 millones cotizando a pensión y salud. Y solamente 1 de cada 4 mayores de 65 años tiene pensión. Si no corregimos eso, va a ser muy difícil dar el salto. Hay que reconocer que en el mundo las cosas no están color de rosa. El mundo, como lo hemos conocido desde la posguerra, está cambiando a grandes velocidades. El multilateralismo está entredicho y organismos como la ONU, la OEA o la OMC están hoy en la carta pública. La Unión Europea se juega el futuro de su integración y estabilidad después de siglos de guerra y confrontación. La supremacía de Estados Unidos se desdibuja mientras China asume un nuevo protagonismo global. La migración está cambiando el ajedrez político y a falta de una clase dirigente creíble y eficaz, el populismo y el nacionalismo están amenazando el liberalismo económico y los valores democráticos. Yo prefiero un Congreso que debata a un Congreso sometido a cualquier forma de gobierno. Eso es verdadera democracia. Yo celebro además, en presencia de los congresistas que están hoy acá, doctor Alejandro, que sí,
Hay debates que han tomado más tiempo y hay otros que quizás no se puedan ver como victorias de gobierno, y a mí me parece eso importante. El trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo no se tiene que ver como victoria entre el uno y el otro, sino el sano complemento de ese debate articulado de ideas. Y cuando uno compara lo que fue en los primeros 4 meses, la primera legislatura de nuestro gobierno, sacando adelante 6 leyes, dejando tramitados 4 actos legislativos, están muy en el promedio de las últimas 4 administraciones en los que fueron los 4 primeros meses de gobierno. Hay motivaciones especiales para nosotros los gobernantes a 11 meses de terminar nuestro periodo. Y es la emoción y es la tranquilidad que nos ha dado el presidente Iván Duque. Es el hecho de ponernos a pensar en la sostenibilidad ambiental, en la economía naranja, en podernos apoyar en la industria creativa. Y algo muy importante, señor presidente, que usted ha promovido, que es la unión. El país necesita unirse, el país necesita consolidar principios donde todos podamos vernos reflejados. Hay que seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción implica que demos por terminado el clientelismo. Eso no va a pasar de la noche a la mañana, se tiene que ir formando todos los días, pero hay que llevar al fin del clientelismo, fortalecer el servicio civil, buscar herramientas para garantizar todos los días mayor excelencia, mayor participación, mayor transparencia en la selección de las personas que se presentan a los cargos públicos de Colombia. También implica sancionar ejemplarmente al que peca por la paga y al que paga por pecar. Es un deber de nosotros los economistas es advertir de los riesgos y de los peligros que hay, con el propósito de que se conjuren a tiempo o se tomen en cuenta. Tenemos un ambiente externo bastante complicado. Aquí pongo los 5 grandes riesgos externos que hay en este momento, comenzando porque ya comenzó una desaceleración de la economía global que se puede agravar por las guerras comerciales entre China y Estados Unidos. China ya comenzó un proceso de aceleración. Lo mismo comienza a advertirse en las proyecciones de Estados Unidos y eso afecta nuestras exportaciones y el precio del petróleo. Nosotros desde el gobierno hemos impulsado actos legislativos que se están discutiendo y que seguirán su trámite este semestre, pero también hemos tomado decisiones desde el gobierno como hacer públicas todas las declaraciones de renta de los altos funcionarios del Estado para que el patrimonio del funcionario público esté abierto al escrutinio de toda la ciudadanía. Les comparto, esta semana cerramos las mesas de etnias, cerramos la mesa de indígenas, las mesas de población rom. Y eso es importante, no solamente porque la ley nos mande a hacer consulta previa, sino porque hicimos de verdad un trabajo conjunto con estas comunidades para que lo que quede plasmado y presentado en el plan de desarrollo sea de verdad una visión integral para ayudar a que estas comunidades tengan entonces acceso a oportunidades también de generación de ingresos. Empresa que corrompa a un funcionario debe recibir una sanción ejemplarizante, y es que ni la empresa, ni sus gestores, ni sus dueños puedan volver a contratar con el Estado colombiano. Hemos también procurado con la Fiscalía General de la Nación avanzar en un proyecto para que se acaben los beneficios o lo que llamarían prerrogativas para las personas que han sido condenadas por actos de corrupción. Ni casa por cárcel, ni mucho menos reducción de penas. Afortunadamente Colombia se ha logrado destacar en el ámbito mundial por su seriedad de la política monetaria, de la política fiscal, y eso ha permitido que los inversionistas, a pesar de estas subidas que ya se han venido dando y lo prospectivo para este año y el siguiente, ha permitido que Colombia todavía tenga interés desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros. Y desde el punto de vista del precio del petróleo, 2 variables claves. Primero, acá lo que tenemos es el balance de la oferta y la demanda estimado en el sector del petróleo, es decir, la diferencia entre toda la producción mundial y lo estimado desde el punto de vista de la demanda. Cuando ustedes ven una barra que está hacia arriba, quiere decir que hay un exceso de oferta en el sector petrolero. Y lo que estiman todos los analistas es que en este año y en los próximos años seguramente va a haber un exceso de oferta. Eso implica desde el punto de vista económico, muy seguramente que vamos a tener unos precios más bajos de lo que tuvimos en el 2019.
2018. El 2018 fue un muy buen año para el precio del petróleo. Nuestra canasta obrera estuvo en promedio en $71 por barril, pero en la medida en que va a haber una reacción rápida de países como Estados Unidos que utilizan tecnología fracking que tiene una alta respuesta a los precios, estamos esperando que el precio del petróleo esté en niveles cercanos a los $60-64 para este año. Es una buena noticia todavía, pero no tan positiva como la que tuvimos en el 2018. Y soy muy franco con el pueblo colombiano, a todas las personas que genuinamente han dejado el camino de la violencia en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, les vamos a ayudar para que sean exitosos en salir de ese camino negro de la violencia. Vamos a estar presentes en los 170 municipios PEDETs. Vamos a articular esos planes de desarrollo con enfoque territorial en armonía con el plan de desarrollo. Pero también quiero ser claro, así como lo fuimos con Guacho, seremos implacables con los que quieran volver a la ilegalidad y seguir sometiendo al pueblo colombiano. Las redes sociales se convirtieron en el caldo de cultivo de noticias falsas y la manipulación política y psicológica. Fenómenos políticos como Trump, Bolsonaro, Cinque Stelle, la Liga del Norte, entre muchos otros, son las respuestas a un liderazgo político tradicional que hizo agua. El Brexit es el retrato más palpable y doloroso del coletazo de las redes sociales y su cara más oscura. Y los chalecos amarillos que tienen arrinconado a Macron, irónicamente un outsider de la política, son la expresión violenta de una sociedad indignada y que se siente excluida. Todas estas fuerzas amenazan las libertades civiles, los derechos políticos y la libertad de expresión. Colombia se debe unir para rechazar siempre el terrorismo. Colombia está unida y Colombia se va a hacer respetar con esa organización y lo va a hacer con la determinación del Estado, con el brazo judicial y que quede absolutamente claro. No existe protocolo alguno que justifique el terrorismo para pisotear las instituciones de Colombia. No lo vamos a permitir. Me da mucha pena decirlo, pero el ofrecer unos incentivos tributarios a las inversiones en un campo donde no hay bienes públicos, donde no hay seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, es muy poco el efecto que puede tener. A mí me parece que en eso hay un campo enorme de potencial, porque no hay duda de que podríamos aumentar significativamente las exportaciones agrícolas en particular. Pero para eso hay que hacer la tarea, de las vías terciarias, hay que hacer la tarea de la educación rural, hay que hacer la tarea de la seguridad de la tierra, del acceso a la tierra para el pequeño campesino y para la gran empresa industrial. Sin eso, con solo exenciones tributarias no vamos a tener un desarrollo rural importante, tenemos que tener una estrategia comercial mejor. De 7.000 esquemas de seguridad que tiene la UNP, poco más, poco menos, el 62% hoy está destinado a líderes sociales. Tenemos que avanzar más en la prevención y yo quiero invitarlos y que ojalá esta reflexión que hagamos hoy en materia de legalidad nos permita que toda Colombia se pare en una sola voz para enfrentar a los asesinos de los líderes sociales. La Fiscalía, que ha esclarecido el 56% de cerca de 220 y pico de casos, ha dicho que el 50% de esos crímenes son producidos por estas organizaciones. Pues les quiero decir que esa amenaza la estamos enfrentando y la vamos a enfrentar con toda la verticalidad. Por supuesto tenemos que tener presente que el país ha tenido un gran avance, ha habido una gran transformación social, pero esta transformación social hemos observado que se ha venido frenando. ¿Qué encontramos? Claramente ha habido un descenso de la población que vive en condición de vulnerabilidad, es decir, de la pobreza en nuestro país. Ha habido un ascenso de la clase media, pero necesitamos entonces que ese ascenso de la clase media sea sostenible. Es decir, que ese ascenso de la población pobre y vulnerable hacia la clase media sea sostenible. Este país, que se considera como un país de ingreso medio alto, todavía tiene 3,5 millones de personas en condiciones de pobreza extrema. Así que vamos entonces a trabajar por erradicar la pobreza extrema en nuestro país y por entonces garantizar que ese ascenso hacia la clase media de la población pobre y vulnerable sea sostenible. Si queremos derrotar la informalidad en Colombia,
tenemos que apostarle a un país que haga visible y efectivo el artículo 333 de la Constitución cuando habla de la función social de la empresa. La empresa es concebida en nuestra Constitución así, defendiendo la libertad económica. Y eso nos diferencia a los colombianos de otros países y particularmente de los estados fallidos que tenemos al lado, producto de la dictadura, del estatismo, del querer doblegar las libertades en función de los caprichos de los gobernantes. La pregunta de fondo es cómo logramos aumentar este crecimiento potencial, así como lo mencionó esta mañana el presidente Duque también. Cómo logramos retornar a tasas de crecimiento por arriba del 4% que nos permitan continuar reduciendo la pobreza extrema y logrando todos estos elementos fundamentales de una política socioeconómica. Bueno, ahí el tema fundamental es productividad. Esta gráfica afortunadamente no se ve aquí los países, pero es básicamente cómo está la productividad laboral de diferentes países frente a la productividad laboral en Estados Unidos. Este primero que tenemos de allá, que son los países de la OCDE, aquí está Brasil, aquí está México y aquí está Colombia. 25% de la productividad laboral, una cuarta parte es la productividad laboral en Colombia frente a Estados Unidos. Esto está relacionado con todos los temas estructurales, como cuáles. Hay que continuar cerrando el rezago en materia de infraestructura, hay que integrar nuestras empresas a las cadenas globales de valor, hay que diversificar nuestra canasta exportadora, la apuesta de desarrollo productivo debe ser fundamental. Y infortunadamente aquí no sale, pero una muy importante además que coincide con varios de los elementos que mencionó el presidente Duque esta mañana, que es la formalidad. Atacar la informalidad laboral y empresarial tiene que ser un elemento fundamental en la lucha contra esta baja tasa de crecimiento de la productividad. Todas las últimas reformas tributarias, hasta la que se dio el año pasado, habían siempre cargado más en las empresas. Siempre. El escape que tenía era gravar más al empresario y gravarlo para no entrar a otras polémicas. Pues nosotros entendimos una cosa: un país que no tenga una microempresa, una pequeña, una mediana y una gran empresa vigorosa y creciente no puede aspirar a niveles de crecimiento superiores al 4%. Por eso tomamos la decisión de bajar esa carga, no como dicen algunos para favorecer a los ricos, sino para que la empresa expanda su inversión y genere más puestos de trabajo. Y aquí tenemos que decirlo, no nos puede dar vergüenza defender el emprendimiento, porque la transformación de Colombia empieza por reconocer que el empresario en todas sus escalas está apostando a la transformación de la sociedad y lo vamos a hacer desde este gobierno. Tenemos un país que sigue en el radar internacional, una gran clase media, una fuerte estructura empresarial de grandes y pequeñas empresas, unas ciudades llenas de vigor y dinamismo, un turismo en ascenso, una infraestructura en desarrollo, una economía que ha demostrado su solidez y una capacidad emprendedora líder en América Latina, entre muchos otros factores de modernización. Hemos lanzado un programa, Estado Simple, Colombia Ágil. Ya van más de 111 trámites intervenidos, racionalizados y digitalizados para hacerle la vida más fácil a todo el que quiera desarrollar negocios. Lanzamos un programa espectacular de simplificación tributaria en el impuesto único y simple para los microempresarios y las pequeñas empresas de Colombia, donde se empieza pagando el ICA y la tarifa máxima es del 11% para permitir que haya una mayor formalización empresarial en un país donde el 54% de los negocios no tienen registro mercantil. Europa tiene una serie de problemas que pueden frenar de manera importante la recuperación en Europa. Ahí tengo la lista, no voy a entrar en ellos, no tengo el tiempo. Además de eso, estamos en un momento en que la expansión monetaria de los bancos centrales del primer mundo ha terminado. La Fed ya está subiendo las tasas de interés, el Banco Central Europeo ha dejado de hacer expansión monetaria y eso va a subir tasas de interés a nivel internacional y puede crear perturbaciones en el sistema financiero. Hay hechos políticos como el retiro de las tropas de Medio Oriente de Estados Unidos que puede agravar los problemas allá. Eso podría actuar en sentido contrario con los precios del petróleo, pero es muy difícil saberlo. Y por último, no sabemos todavía qué suceda con el tema de Venezuela. Puede agravarse, puede comenzar a resolverse. Es un panorama muy incierto en donde hay gran incertidumbre en el crecimiento de la economía mundial
y de precios fundamentales para nosotros como el precio del petróleo. Colombia, la semana pasada estuvo en Davos, en el Foro Económico Mundial, y se abrieron 4 centros en el mundo para la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. Uno en Noruega, otro en Dubái, otro en Israel. El primero en un país de habla hispana tendrá lugar en Colombia en el mes de mayo en la ciudad de Medellín, donde vamos a demostrar que este país es pujante y le apuesta a esas nuevas tecnologías. La articulación del Estado para atender de manera eficiente, organizada, las necesidades que en una región tengan es la gran apuesta. O sea, no vamos a decir, bueno, los recursos de educación son los mismos para La Guajira que para el Quindío, pues no, porque las necesidades en educación tienen que ser distintas. Entonces, esa brecha regional que es evidente, vamos a apostar a que la vamos a cerrar, porque como Estado vamos a llegar mucho más articulados. Y cuando hablo como Estado, estoy hablando de no solamente de recursos, sino de organización, pero si hablo como Estado, hablo del gobierno central, de los gobiernos locales, por supuesto que del apoyo del sector privado y de la ciudadanía. La economía naranja está y existe en Colombia. Representa el 3.4 del PIB, según la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Eso es 3 veces lo que aporta el café al PIB colombiano, sin demeritar ni más faltaba una industria tan importante como el café. Y es mucho más que la minería. Y estamos hablando de tecnologías que permiten unir la cultura con las nuevas vocaciones de consumidores. Estamos hablando de las artes, estamos hablando de la gastronomía, estamos hablando del patrimonio ancestral, estamos hablando de los medios, de las creaciones funcionales. Esa es una realidad. Y sí, hay que apostarle a la economía naranja porque es una fuente de empleo para la juventud, pero adicionalmente es el gran matrimonio con el turismo, si queremos hacer del turismo el nuevo petróleo de Colombia. La economía, más allá de lo que pase con la guerra comercial y los precios del petróleo, es clave empezar aquellas reformas para afianzar el equilibrio fiscal. Las inversiones en ciudades y regiones ayudarán a mover la aguja, en particular la de Bogotá. Una pregunta sigue gravitando. ¿Será que este año sí podremos mejorar la productividad estancada durante más de 10 años? La apuesta es para que el nuevo emprendimiento de este país mire con vocación productiva a ese sector, y por eso a mí no me da pena decir que una de las grandes apuestas de la reactivación económica que quedó contemplada en la ley que se aprobó en diciembre es que esos emprendedores van a tener 0 impuesto de renta durante los primeros 7 años de su emprendimiento para que puedan crecer y generar un mínimo de puestos de trabajo. Y el problema es que tenemos vulnerabilidades. Si uno tuviera riesgos afuera, pero tiene una economía blindada, pues vaya y pase, pero no estamos blindados. El problema principal es el problema fiscal, voy a mencionarlo un poquito más ahora, pero también tenemos una vulnerabilidad externa todavía. Tenemos algo más de 3,5% de déficit con el exterior que tenemos que financiar permanentemente. Tenemos retos importantes de orden público todavía. Tenemos el problema de la corrupción del que se ha hablado tanto y tenemos un riesgo político que no podemos negar. Los populismos de izquierda y de derecha han estado en auge en el mundo y si nosotros no tenemos unos buenos años desde el punto de vista económico y social, corremos ese riesgo como muchos otros sitios. Tenemos 22 millones de hectáreas con vocación agropecuaria y estamos apenas destinando 8 millones de hectáreas. Esa vocación para la agricultura que no está siendo utilizada permitiría a nosotros hacer la reflexión: ¿cómo vamos a llevar la inversión? ¿Quién la va a llevar? La inversión tiene que ir condicionada y motivada a la generación de un mínimo de puestos de trabajo. Y ahí pueden ustedes contar con este mensaje. Lo entendemos y por eso también en la reactivación económica le apostamos al 0 impuesto de renta por 10 años
a todos los que lleven inversión al campo productiva limitado hasta 1.5 millones de dólares, generando un mínimo de puestos de trabajo, porque la formalización del campo es la transformación social del campo colombiano, y estaremos desarrollando con ímpetu esa política de la mano con algo que lanzó el ministro Andrés Valencia, que es la agricultura por contrato. Los pequeños agricultores vendiéndole a las cadenas a un precio acordado, con esquemas de microseguros y con financiamiento de largo plazo. Esa es la Colombia del emprendimiento rural, y estamos jugados también con esa tarea. Porque sí estamos seguros de que vamos a lograr llegar a tasas de crecimiento del 4,5%. ¿Y por qué empezamos ya? Porque todo lo que viene en la ley de financiamiento de simplificación del régimen tributario para las empresas, todos los incentivos a la inversión se van a empezar a ver reflejados desde este año, porque los incentivos a la agroindustria se van entonces a manifestar el mayor desarrollo del sector rural. El COMPES de formalización, yo los quiero invitar a ustedes a que consulten en la página de Operación Nacional el documento del COMPES de formalización. No es un documento frío, es un documento que hace que como Estado nos articulamos, que la tarifa mercantil para la creación de las empresas se va a modificar, que vamos entonces a simplificar una serie de trámites ya en esta gran apuesta del Ministerio de Comercio. Y él lanzó un programa que se llamaba Concluir, Concluir, Concluir. En esos 18 meses se terminaron más de 300 obras inconclusas. Yo llegué a la presidencia no para deslegitimar nada que se haya hecho que le sirva al país por parte de ninguno de mis antecesores. Todo lo contrario, sin vanidades, terminar los proyectos que Colombia necesita. Y yo puedo decirles que con la ministra Ángela Orozco se puso en marcha el cuarto de reactivación económica, y en el mes de marzo tendremos el 70% de los proyectos 4G con cierre financiero y en etapa de ejecución. Porque Colombia necesita que avancemos en esas obras de infraestructura, y vamos a jugárnosla para que esas obras se terminen. Visité el túnel de la línea, doctor Alejandro. Ya el túnel de la línea se ha convertido en una gran desconfianza para la comunidad. Cuando yo fui me decían, otro presidente. Atravesamos el túnel y les dije a la comunidad, nuestro compromiso es uno solo. El macrotúnel se entrega en mayo del 2020. Y la obra completa, que es el cruce de la Cordillera Central, desde Cajamarca hasta Calarcá, espero que lo podamos disfrutar los colombianos en diciembre del 2020, solamente para darles un ejemplo, apreciados amigos. La política. ¿Cómo lograr el santo grial de una gobernabilidad efectiva sin mermelada? El año electoral generará tensiones, y el liderazgo del señor presidente será esencial en la conducción de la estabilidad y la paz política. La apuesta nuestra en lo social se ve en un plan de desarrollo de 1.100 billones de pesos, donde el 47% está orientado a lo social. Y ya empezamos a dar pasos. Yo nunca he sido el contradictor de los estudiantes, ni su antagonista, ni su enemigo. Tienen razón cuando han reclamado los recursos para la universidad pública. Tenemos una extraordinaria ministra de Educación que por meses se sentó a dialogar buscando un acuerdo responsable y creíble y ejecutable. Y yo también puedo decirle a los colombianos que nuestro plan de desarrollo y nuestra visión de la equidad empieza por lo que se logró el año pasado, el presupuesto más alto que haya tenido la educación en la historia de nuestro país, en haberle apostado a aumentar en un 48% los recursos de alimentación escolar en el 2019, en apostarle a 300.000 jóvenes que tengan educación gratuita en la universidad pública en estos 4 años, en desarrollar un programa como Generación E y en fortalecer los recursos para la inversión en infraestructura escolar. ¿Cómo logramos que se fuera reduciendo gradualmente hasta un 3 y pico %, financiado desde el exterior a buenos costos, con inversión directa extranjera y con crédito? Porque hemos cumplido la regla fiscal. Hemos venido haciendo un ajuste fiscal gradual, que si hubiera sido muy brusco también nos hubiera llevado a una recesión, y ese compromiso del gobierno pasado y del gobierno actual con la regla fiscal nos ha mantenido la credibilidad
Tenemos una apuesta grande también en materia de salud, con lo que será el esquema de punto final para sanear el fondo ADRES que tiene el Estado y poder a partir de allí hacer muchas más reformas en el financiamiento estructural del sistema. Entre agosto y diciembre liberamos algo más de 4 billones de pesos que ya están en las regiones para que sean ejecutados e invertidos. Ello se tiene que ver reflejado en reactivación económica. Por eso es que decimos que el impulso a la economía empezó desde el año pasado. No estamos esperando a que se apruebe el plan de desarrollo para empezar a actuar, y por eso es que en nuestra gran apuesta de crecimiento económico tenemos que considerar que ya empezamos a tomar medidas para que se dinamice la actividad económica, sobre todo en las regiones que, así puede que ustedes lo vean como proyectos que no son de grandes magnitudes, si uno va y mira, son proyectos de todos los alcaldes del país, pero que son vías terciarias, en el mejor de los casos son acueductos. Todos esos proyectos son generadores de empleo. Hemos lanzado programas como Casa Digna, Vida Digna para un mejoramiento de viviendas, doctora Forero. Usted sabe perfectamente que el déficit cualitativo de vivienda es uno de los temas más complicados que tiene Colombia, pues lo estamos acompañando con titulación. Hemos avanzado en el programa de semilleros de propietarios. Seguridad. Colombia tiene un nuevo enemigo y es el ELN. Y le dará una nueva bandera al gobierno y permitirá refrescar parte de su liderazgo. Pero no será una tarea fácil. El ELN es un movimiento social y político mimetizado en la sociedad con un brazo terrorista con capacidad de hacer mucho daño. Tiene el apoyo del gobierno de Maduro y su retaguardia en Venezuela. Le prometí a usted que en los primeros días de enero tendríamos el FRECH funcionando para aprovechar la demanda de vivienda de enero, y lo logramos, porque hay un compromiso por reactivar esos sectores de impacto social. Y podría seguir enumerando temas tan sensibles como el del agua. Y por eso lanzamos el programa Guajira Azul, para que un departamento que tiene niveles subsaharianos de agua en las zonas rurales, donde solamente el 4% tiene acceso, llegue al 80% en el año 2022. Están los temas de control territorio de lo que dejó las FARC, está el tema del problema del terrorismo y el tema crítico desde el punto de vista de corrupción, que es la necesidad de la reforma política. En eso, el gobierno Duque presentó un proyecto de reforma política que hubiera ayudado, no resolvía todos los problemas porque no estaba resolviendo un problema crítico que es el del Consejo Nacional Electoral, que está permitiendo que haya absoluta ilegalidad en el funcionamiento de las elecciones. Todas las campañas violan los topes y nadie está investigando eso y nadie está sancionando eso. Se volvió una cosa de impunidad impresionante, y eso es lo que permite que los contratistas financien a las microempresas electorales y después les paguen con contratos. Si no comenzamos a resolver ese problema, no hay posibilidad de reducir de manera significativa el tema de la corrupción. Y ese es un tema que pareciera no tener mucho que ver con lo económico y resulta ser absolutamente definitivo para lo económico. Muchas gracias. Logramos que el pago del subsidio del adulto mayor, doctor Santiago Montenegro, empezara siendo mensual. Hay que seguir aumentando el aporte con la sostenibilidad fiscal. Por eso, doctor Perry, para que usted no se afane, vamos a tener a la DIAN con la factura electrónica y otras políticas aumentando el recaudo. Las regiones van a tener 24 billones de pesos, bueno, de inversión en realidad son 14 billones de pesos, más 4 que traían del periodo anterior, puede ser cerca de 20 billones de pesos. Y si ustedes se fijan, nosotros estábamos en el Congreso pensando en que el Congreso nos aprobara 14 billones de pesos con la ley de financiamiento, si acaso logramos 8, y las regiones tienen casi 30 millones de pesos para ejecutar en estos 2 años. Así que cuando yo digo que la gran apuesta del plan de desarrollo es para que de manera articulada y conjunta pensemos en el desarrollo regional, también estoy pensando en eso, en que lo que vamos a hacer es tratar de que los recursos del gobierno nacional de manera articulada con esa visión territorial, sumado entonces a los recursos de las regiones,
le vamos a apostar por el desarrollo, por atender las necesidades que en cada región realmente se identifiquen en el plan de desarrollo. Pero lo más importante, y con esto quiero cerrar, yo llegué a la presidencia y le dije a los colombianos que yo quería ejercer la presidencia sin que el púlpito presidencial fuera un ente polarizador. Lo he hecho y no dejaré de hacerlo. La presidencia tiene que ser para unir en medio de las diferencias. Y yo creo que el reto que tenemos todos nosotros es que por un rato desarmemos muchas veces los espíritus ideológicos de tratar de siempre buscar dónde está ese argumento donde destrozo al otro. No, cambiemos el chip. ¿Dónde está el argumento con el cual puedo construir con el otro? En el Bicentenario tenemos que reflexionar sobre nuestra historia. Así haya debates sobre la historia que nunca dejan de ser divertidos. Lo que quiero decirles es que estos 200 años son para que cuando cantemos el himno y nos pongamos la mano en el corazón nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Y hoy más que nunca entendamos que llegar a ser ese país de ingreso alto empieza con lo que estamos haciendo y con lo que han hecho otros, y ese tiene que ser un propósito para transformarnos como sociedad. Los invito a eso, a construir país, a que nos preocupemos con optimismo, no si vamos a llegar al 3.5 o al 3.4, no, a buscar el 4 y el 5 en crecimiento. Los invito de verdad a que este foro de hoy nos permita construir juntos. Muchísimas gracias.